Hola, ¿cómo están? Hola Marina y María. Bacachen, hablemos del ex y en Monos con Navaja. ¿Cómo estás, Hernán? Qué rico verte. Oye, a propósito de Monos con Navaja, hola, ¿cómo estáis María Inés? Estamos siendo transmitidos en este momento para todo Chile y el planeta a través de nuestra página Facebook, Hablemos del Ex, y también por www.radiomonosconnavaja.cl, que nos difunde y que nos da este espacio y estoy muy contento. Un poquito con resaca luego del 18. ¿Cómo estuvo tu 18, Marina? Bonito, bien. Me fundé en casa, eso sí, en Ah, familia. le hiciste caso al gobierno de Chile y te fondeaste en casa. ¿Ah? En casa, con familia, tranquila, pero bien, entretenido. De Mira, hecho, uno de los buenos. en el caso mío, como me pasa a mí, que soy una persona de estos tiempos que alguna vez estuvo casado y ahora estoy divorciado, mis hijos tuvieron que dividirse, por algunos días con el papá, otros días con la mamá. Tú bien sabes que ha cambiado Chile, ha cambiado el planeta y Mucho, pues. hoy día las personas que tienen relaciones de pareja no son tan duraderas como eran antiguamente, y eso también lo recoge nuestra legislación, como bien sabemos, ¿no? Pero harto se demoró en hacerlo. Piensa que nuestro Código Civil estuvo desde 1870, 74 hasta el año 2005 prácticamente sin mayores modificaciones, y sobre todo en lo que era ley de matrimonio civil, porque matrimonio y patrimonio fue algo que se confundió mucho en nuestra historia y fue uno de los argumentos por los cuales no se querían hacer cambios en el régimen, en los regímenes matrimoniales, porque afectaban el patrimonio de los hijos. ¿Te acuerdas que los hijos se clasificaban en legítimos, ilegítimos? Tenían diferencias en cuanto a lo que heredaban, a lo que accedían al morir uno de los padres. Y Fíjate eso que costó mucho cambiarlo. Fíjate que como todas las semanas tenemos una gran cantidad de personas que nos está viendo fuera de Chile también. Hay algunos Sí. amigos abogados en Ecuador, hay algunos amigos que están en Estados Unidos, en Canadá, y algunos de ellos ni siquiera son chilenos y tal vez les interesaría a ellos y también a la numerosa, a los miles de personas que nos están mirando acá, Around the world. around the world and around the country también, ¿no es cierto? Y ¿Ya? aquí en el Walmapu, ¿ah? Eh, tal vez le interesaría saber que nuestra legislación chilena en este tipo de materia la inventó un señor venezolano que se afincó en Así es. Chile, don Andrés Bello, que además fundó la gloriosa Universidad de Chile, nuestra alma mater, Alma mater. nuestra casa de estudio, que nosotros arrogantemente decimos que es la principal eh, casa de estudios del país por muchos años. Y Y probablemente de Latinoamérica. pero ahí podemos tener alguna discrepancia con algunas de las personas que nos escuchan. Así que Y te del decimos mundo. que se tapen los oídos y le decimos que la U de Chile, en materia educacional, ha sido una institución señera, así como también hay muy buenas universidades en prácticamente todos los países Por de supuesto. América, ¿no? Bueno, y don Andrés Bello se dedicó a copiar, era un copión, con todo respeto. La legislación francesa, ¿no? El droit civil, el Code Civil, en muchas de estas materias, con la intención de organizar la República desde el punto de vista de las relaciones de las personas, las relaciones patrimoniales y las relaciones de pareja. Sí, pero por lo demás no tenía nada grave porque la verdad que en materia de leyes nadie inventa la pólvora. Prácticamente todas las leyes en todo el mundo son más o menos parecidas y reflejan las moralidades y la... El más, tú sabes que entre otras cosas es un contrato por el que un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse Auxiliarse mutuamente. mutuamente. Así es. Claro, don Andrés Bello recogió cuáles eran los conceptos en realidad que tenía la Iglesia Católica que estaba dominando en la época y también la Ilustración francesa. Pero a Y la don- vez, perdona, recuerda que también fue un golpe para la Iglesia Católica porque pusieron los matrimonios en la esfera civil y no religiosa. De hecho, sí, cuando recién salió la ley de matrimonio civil, muchas familias católicas no se casaban porque sentían que era una especie de ofensa para la Iglesia, que era el claro, único matrimonio válido. no debemos olvidar que desde el punto de vista católico, religioso, el matrimonio era una institución que además constituía un sacramento, Así es. y sigue siéndolo desde el punto de vista Está claro. de esa fe. Lo que ¿Ya? pasa es que por lo menos con la ley se hizo, perdió su carácter de acto religioso y pasó a tener un efecto jurídico civil. Por lo Claro, menos el fue un Estado, acto laico.
el Estado, que tuvo cierta pugna, que se separaron los poderes, la Iglesia del Estado, el Estado en Chile, esto es histórico y no constituye ninguna novedad, durante muchos años hubo muchas pugnas, primero para establecer los cementerios laicos, los cementerios no religiosos, los cementerios para personas que profesaban otro tipo de fe que no fuera precisamente la católica, y luego vinieron algunas cuestiones, hemos escuchado hablar de la cuestión del sacristán, etcétera. Se propugnaba también la separación de la Iglesia y del Estado, y desde el punto de vista de la legislación, la irrupción del matrimonio civil fue bastante revolucionaria, como tú lo dices, porque además esto vino de la mano con la creación de los registros civiles. Recordemos que antes en las parroquias se inscribían los nacimientos, el matrimonio, la Lo defunción de que las pasa es personas. que, claro, lo que pasa es que por lo menos el matrimonio pasó a ser un acto laico, pero que por supuesto estaba lleno de valores católicos, como por ejemplo el deber de fidelidad que tenían los cónyuges entre sí era distinto para hombres que para mujeres. Había una cosa bien curiosa que estuvo vigente hasta hace no más allá de 20 años o quizá menos, que el adulterio era un delito que lo cometía única y exclusivamente la mujer que yacía con un varón que no fuera su marido. Terrible. Y en ese caso tenía pena, daba al marido la opción de querellarse o no, por supuesto, pero porque también favorecía que si las parejas preferían mantener en secreto el asunto quedara, pero si no tenían que ser condenados la mujer que era adúltera y el que a sabiendas de que era casada yacía con ella. Y Fíjate en el que, caso del fíjate, hombre, fíjate, perdona perdona, que te interrumpa, ¿sí? en el caso del hombre, sigue tú y después voy a dar mi En gran el caso aporte. del hombre, el adulterio no existía como delito. Sin embargo, solo se castigaba el marido que tenía una barragana en su casa o fuera de la casa con escándalo, o sea, que tenía un amante dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo, o sea, que todos los vecinos lo sabían. Oye, Y en ese caso, bastante descalificatoria la palabra que ella, la barragana. A mí barragana. me acuerdo que se hablaba del amancebamiento, esto era Claro, tener una manceba en el hogar, ¿ah? sí, Y en términos de hoy día, sería como tener su mujer en casa y además tener una un amante que amante. vive en la misma casa, ¿no? Sí, Ese amancebamiento era sancionado por la ley, así pero es. en la práctica parece que no había tantas condenas para los varones que hacían estas cositas, ¿ah? Muy poco, porque socialmente era bastante más aceptado. Lo que sí se rechazaba efectivamente era el escándalo. Mientras se mantuviera como piolita no había tanto problema. Oye, El y en relación problema, con eso, perdona, se decía que era no por razones morales, sin perjuicio de que sí había razones morales, sino porque la mujer podía engendrar hijos que no eran del marido y hacerlos ah, pasar como... Por eso es que te digo que patrimonio y matrimonio se mezclaban mucho. sí, bueno, y Más que también, castigar la falta de fidelidad era esa posibilidad. sí, y fíjate que Fíjate que uno se también, fue también acostumbrando a que había había una muchas causal leyes injustas. había una causal también que minoraba la responsabilidad penal del marido que mataba a la cónyuge y Sí, al patas negras, como diríamos hoy día, ¿no es cierto? tal cual, Cuando los tal pillaba en cual. el acto. Ah, Sí. entonces nuestra legislación establecía muchas discriminaciones en realidad respecto al tratamiento que se le da al hombre y a la mujer dentro y fuera del matrimonio, pero esto también tenía consecuencias patrimoniales, como tú bien decías, es así, ¿no es cierto? Y uno se acostumbró a que había leyes que no se usaban, como por ejemplo el derecho de los padres de castigar a los hijos o el delito de sodomía, que yo me acuerdo de haberlo estudiado en la universidad y que se mencionaba, bueno, esto no se ocupa en realidad porque ya ha caído en desuso, pero era un delito penal tener relaciones de carácter homosexual. Entre O hombres. sea, alguien entre hombres o entre mujeres, en realidad no distinguía, pero lo más usual era entre hombres, porque la homosexualidad de las mujeres es como muy poco notoria, pero en el caso de los hombres, cuando se descubriera un delito penal, podía ir preso, no importa que fuera un sexo consentido, era la homosexualidad en sí, era un delito. Hoy día nos suena increíble, pero hasta hace menos de 20 años así era. Bueno, ha habido una serie de legislaciones en el mundo que han venido ayornándose, ¿no? Actualizándose, recogiendo las nuevas tendencias, dando mayores ámbitos de libertad. Y Chile ha venido bastante a la saga en esto, se ha demorado mucho. En algún momento fuimos
había solo dos países en el planeta que no aceptaban el divorcio con disolución de vínculo, y estos curiosamente eran el querido y lindo Uruguay y Chile, Fíjate. porque incluso los países musulmanes tenían legislaciones que aceptaban el divorcio, Sí. el marido podía repudiar a la mujer o viceversa, dándose ciertos requisitos y condiciones, pero en Chile hasta hace muy poco, los que nacimos antes del año 2000, sabemos que no existía el divorcio con disolución de No, vínculo antes. no. Ah, Existía la nulidad, que era una forma de falsificar la realidad, se hacía con testigos falsos, se mentía en el fondo, porque jueces, abogados, personas que conocían perfectamente el derecho alegaban desconocimiento de la competencia del juez, del oficial del registro civil, y pedían con testigos falsos la nulidad del matrimonio. Oye, eso era bastante indignante, Mm. como para poder terminar una situación jurídica que era un matrimonio que estaba irremediablemente terminado en los hechos, la gente tenía hijos con otra pareja, vivía en otro lugar, pero no podía nunca ponerle término al matrimonio en Sí, Chile. La gente entonces lo que hacía era contratar los servicios de un abogado, cobraba relativamente caro el colega, el que fingía, redactaba una demanda que tenía una mentira y que decía claro. que cuando tú o yo me casé, señalé un domicilio que en realidad no era mi domicilio, yo vivía en otro lugar, por Claro. ende el oficial del registro civil que me casó no era Era competente, incompetente, claro. no tenía atribuciones para casarme en ese domicilio. Entonces uno llevaba dos testigos que eran, me acuerdo de un profesor que decía, estos testigos vienen, declaran, juran, dicen la verdad, pero mienten y después pasan a la iglesia a confesarse, decía. Tal cual. Claro, entonces, Bueno, había muchos abogados que no hacían divorcio, de hecho, por lo mismo, por lo que era claro, falso. incluso en los juzgados civiles Perdón, no había hacían jueces, nulidad. claro, no hacían nulidades de matrimonio. Incluso Sí, había algunos tribunales donde uno sabía que si sí, presentaba la sí, demanda, había que, era mucho claro, mejor presentarla de nuevo para que cayera en otro sí, tribunal, porque la exacto, claro, jueza o el juez era pechoño, decían, era una persona que por razones religiosas no iba a dar la a nulidad. otorgar, no iba a ponerle término al matrimonio en la sentencia. Entonces, y ojo que cuando terminaba el matrimonio, después terminaba por la sentencia, esto seguía una segunda instancia en la Corte de Apelación, entonces se hacía ahí unos ¿Verdad? juegos Tenía que hacer judiciales. una consulta, claro. Sí, claro, se Sí. hacían unos juegos judiciales tendientes a intentar suspender la vista de la causa Que no el día tocara en en la sala de la corte que negaba las nulidades. Claro. claro, porque Bueno, y las cortes de apelaciones están constituidas por tres también, ministros, salas de tres ministros, y uno decía, si tengo dos votos en contra, se me cae la nulidad de matrimonio. Pero eso cambió el año 2005. si es que eso pasa cuando la moralidad empieza a ser regulada por el Estado también, pues se mete en Claro, qué tipo de relaciones tienen las personas. O sea, yo creo que muchos creemos a lo mejor que un matrimonio puede ser para toda la vida, pero ¿por qué vamos a sancionar a quien en la práctica no lo ha podido soportar así? O sea, suena ahora muy increíble, tanto como tener castigado preso a alguien por ser homosexual. Hoy día, yo lo conversé una vez con un chico homosexual y se sorprendió muchísimo saber que era delito. Yo creo que eso también es bueno saberlo, ¿eh? Porque permite entender por qué existen tantos prejuicios, por qué cuesta tanto que se acepten algunas cosas. Piensa que mucha gente que hoy día es adulto, a lo mejor adulto mayor, se crió en tiempos que era delito ser homosexual o que el amante tenía que ser desterrado a otro país, al marido no le pasaba nada. Había una serie de cosas que hoy día parecen de otro planeta. oye, conocíamos bastantes malhechores nosotros que fingían no serlo, ¿ah? Pues está lleno de malhechores. Sí, Lo había mismo que muchos. te acuerdas que el parentesco por afinidad se decía que era desde haber conocido carnalmente a alguien y decían que en una noche de juerga había muchos parientes. Bueno, eso es importante también, las personas que no tienen formación jurídica, contarles que todavía nuestra legislación recoge el parentesco por afinidad. Y resulta La que suegra. se entiende que uno es pariente de todos los parientes consanguíneos de aquellas personas con las que, de acuerdo a nuestro legislador, uno haya sido. O sea, si uno ha tenido Pero ya relaciones no. sexuales, si uno ha tenido relaciones sexuales con una persona, toda la parentela de ellos pasaba a ser pariente por afinidad de uno. De ahí que nosotros los chilenos, medio graciosamente y un poco enojados tal vez, decíamos que éramos parientes todos unos con otros. ¿Ah?
Bueno, pero ahora eso ha ido cambiando y ahora el matrimonio, si bien sigue siendo entre hombres y mujeres, por lo menos se creó una institución parecida a la cual pueden acceder las personas independientes de su género. Dos personas, sean hombres, sean mujeres, pueden juntarse para vivir juntos en una forma similar al matrimonio, con el mismo ánimo de tener una relación afectiva, permanente, estable en el tiempo, pero tiene algunas diferencias con el matrimonio, como por ejemplo la Solubilidad. Exacto, eso, colega. Me acordé del tío Memo y los bochincheros. Chicos, esto es indisoluble. Oh. Oye, pero de hecho, perdón, la unión civil es súper fácil de disolver, se puede disolver incluso unilateralmente con una escritura pública, vas y te separas, listo, se acabó, no necesitas consentimiento. Obviamente van a quedar los problemas patrimoniales que se dieron entre medio, pero por lo menos está libre del vínculo. Mira, Marínez, hay una persona que se llama María José que nos está saludando desde Tocopilla, la tierra de Alexis Sánchez, gran valor, y está diciendo ahí, si tengo un acuerdo de unión civil con una mujer, ¿me puedo casar con un hombre? Sí, por supuesto, por supuesto. Primero tiene que terminar, obviamente, su acuerdo de unión civil y posteriormente casarse. No hay nada que se lo impida. No hay nada que se lo impida. Bueno, yo decía que el año 2005 cambió nuestra legislación en materia de matrimonio y surgió la nueva ley de matrimonio civil que además creó los tribunales de familia y la gente Oye, hablaba... perdona que te interrumpa, Hernán, pero quería mandarle un saludo a Janet Abayú, que nos está saludando y que se la teníamos pendiente, y a Alejandro Rodríguez también. Ah, pero muy bien, hay varios amigos que nos están Mira, y saludando. a Claudio Pardo, Claudio también, Pardo, que nuestro estuvo con nosotros la detective, semana pasada. y que pronto volverá, porque es un detective que Volverá para temas sabe mucho de policiales. investigaciones, ¿no? Y nos va a contar algunas historias que son interesantes. Oye, y en materia de adulterio debe haber hartas investigaciones, porque mucha gente quiere divorciarse también sobre la base de un adulterio, pero no es muy fácil eso, ¿ah? Oye, es posible que hay algunas personas que apaguen el televisor o la red ahora si hablamos de adulterio. Así que mejor No, hagámonos pues. los nexos, ¿no? Oye, en el año 2005 entonces comenzaron a operar en Chile los tribunales de familia y se estableció además de eso una novedad porque comenzaron las audiencias verbales, los juicios orales, donde la demanda se presentaba por escrito. En muchos casos al comienzo no se requería la presencia de un abogado siquiera para interponer la demanda. Los tribunales de familia se atocharon de demandas. Yo me acuerdo el día 3 de septiembre del año 2005, me acuerdo claramente que era un día lunes, lo sé porque presenté la primera demanda de divorcio en la jurisdicción de Colina, acá en la región Mira. metropolitana, ¿sí? Y entonces, pero había una fila, como la fila de la gente que fue a retirar los fondos de la AFP, más o menos, para presentar demandas de Oye, si había divorcio. gente que llevaba una relación de pareja de 20, de 30 años y había estado casada 2 años, y era como de otro planeta estar viviendo, tener estado de casado con alguien con el que prácticamente no habían convivido. Sí, Y y el además, padre de tus hijos, en cambio, no era nadie. oye, se producían situaciones tan curiosas como la de algunos connotados personajes chilenos y otros que no tan conocidos. Y yo me acuerdo de una anécdota, por ejemplo, hubo un tenista chileno, Patricio Cornejo, que era un ídolo local, y él había estado casado en Chile con una persona y luego, como no se podía casar con la cual actualmente era su pareja, se fue a casar al Uruguay. Entonces, la gente celebraba contratos de matrimonio, si admitimos que el matrimonio es un Sí. contrato o una institución, como los abogados que nos están escuchando han de saber, se celebraban matrimonios en el extranjero, pero no tenían ninguna posibilidad de validarlos en Chile, de ninguna Claro. forma, ¿no? Sí, Entonces, es verdad. Había como la costumbre de, bueno, entonces nos vamos a casar a Argentina, a otros lados, no por hacer un matrimonio que no tenía ningún efecto patrimonial. Y era muy fregado porque además producía un efecto bien terrible para los hijos de una relación de pareja que podría ser muy estable, pero que eran ilegítimos y por lo tanto heredaban la mitad de lo que heredaban los hijos legítimos. Era bien claro, terrible la situación. claro, O la falleció. mujer que había vivido una vida completa con alguien no tenía ni herencia porque no nada, pues no tenían ninguna relación.
claro, al fallecer el padre o la madre, los hijos no matrimoniales, que en ese tiempo tenían otro nombre, se llamaban naturales o ilegítimos, Sí. eh, conocían las nefastísimas consecuencias de la legislación que les impedía los derechos. Y por otro lado, los hijos que habían nacido dentro del matrimonio eh, miraban en menos a estos hijos de afuera porque en realidad tenían más derechos y a veces se sentían que eran los depositarios de una especie de epifanía, algo que los hacía ser únicos, esos hijos del matrimonio. Entonces, hubo mucha discriminación entre las personas en Chile también hasta hace no mucho tiempo. Uno tiende a olvidarse de esto. Nuestras constituciones reconocían, todas ellas, la del 33, la del 25, la actual, que se está extinguiendo, dicho sea de paso, reconocían la igualdad de las personas al nacer. Sin embargo, después de nacido, había hartas diferencias respecto de las Harta, personas que po, nacían en Chile, harta. especialmente si nacíamos dentro o fuera del matrimonio de nuestros padres. ¿Ah? Así es, tal cual. Éramos bien, teníamos una sociedad bien discriminadora y no nos dábamos cuenta, yo creo. ¿Ah? Súper, súper discriminadora y eso mismo nos va a pasar probablemente en 10, 15 o 20 años más cuando nos juzguen como sociedad que no tenemos matrimonio igualitario, que todavía no, hay tantas restricciones todavía, ¿no? Oye, pero había personas que en todo caso no se podían casar nunca. Por ejemplo, y esto era como obvio, pero los Sí, sacerdotes, mientras estuvieran siendo sí. sacerdotes, no podían contraer matrimonio. También había impedimentos en personas que tenían nexos de parentesco en la línea Bueno, directa. eso sigue existiendo, Eso es para obvio, ¿no evitar es el cierto? incesto, claro, un hijo, claro, un hijo no se puede casar con su madre ni con su abuelo, sí, claro. pero tampoco se podía casar un hombre con la que había sido su suegra o la que había sido Eso sigue también, pues. una hijastra, claro, eso También, sigue también. sí. Entonces, no es, uno puede contraer matrimonio generalmente con una persona. No hemos hablado nada del amor, como que está fuera del Es matrimonio, verdad, es ¿ya? verdad, es Pero, verdad. pero, pero una institución que recoge el hecho de que las personas por sus relaciones afectivas establecen vínculos y quieren consolidarlos jurídicamente y Sí. entonces se casan. ¿Ah? Pero no Mm, todo el mundo puede contraer matrimonio. así Y es. lo que pasaba también era que algunas personas que se habían casado en la época en que no existía computación, en alguna localidad apartada de Chile, luego se iban a casar a otro lugar Era y tenían, fácil la bigamia, pues. y tenían 2 o 3 o 4 matrimonios que estaban Pero vigentes. claro, claro. Mira, hay una persona, Francisco, nos está escribiendo desde Cerro Navia y nos hace una pregunta que va al hueso de los abogados. Mira, dice, nos pregunta en primer lugar si es muy caro un divorcio. Yo diría que depende, o depende de cuán complejo, cuán simple. Y lo que le pone más complejidad al divorcio son las divisiones patrimoniales. Un matrimonio que de un par de personas jóvenes que no tienen mucho patrimonio que dividir, en general es una cuestión rápida, si los dos están de acuerdo, eh, eh, es rápida. Pero si hay muchos bienes que liquidar, a veces es un poquito más compleja. Siempre es más fácil un divorcio de mutuo acuerdo, o sea, los dos están de acuerdo en divorciarse, que un divorcio que se llama por culpa, que es con, por ejemplo, el caso de adulterio reiterado de uno de ellos, de atentado de violencia intrafamiliar, es decir, probar las circunstancias por las cuales tenemos que divorciarnos obligadamente se hace complejo. Por lo tanto, siempre es mejor esperar los 3 años de cese de convivencia o simplemente, si los dos están de acuerdo, 1 año de cese de convivencia y se pueden divorciar rápidamente. Claro, porque resulta que las personas para poder divorciarse, cuando ha terminado la vida en común, tienen que esperar unos plazos que la ley establece y como una forma de ilustrar un poquito para aquellos que están escuchando y tengan interés en esta materia, es importante decir que la ley hace un distingo respecto a los matrimonios que se celebraron antes de la entrada en Sí. vigencia de la nueva ley, o sea, antes del 1 de octubre del año Uh -huh. 2004 en realidad, porque hubo un año como una especie de interregno donde iba a operar una especie de vacancia, perdón, de periodo en que la ley iba a regir un año después. Entonces, esos matrimonios celebrados antes del 1 de octubre del año 2004, podía probarse el hecho de que las personas habían cesado su convivencia De solo cualquier forma.
de cualquier forma, con un par de Claro. testigos, con una constancia en carabineros que pudiera ser refrendada por una declaración de testigos, con algún instrumento público, con algún Como contrato, alguna cualquier hecho que demanda. uno prueba en un tribunal, no sé. Oye, Salud, me di cuenta que también estás tomando vodka naranja tú, ¿ah? Sí, No, el mío juguito naranja. mira. Bueno, la gente entonces eh, podía probar y todavía puede probar si es que el matrimonio se celebró antes del año 2004, por cualquier medio de prueba, con dos testigos Así es. bastaría. En Ujú. cambio, aquellos que contrajeron matrimonio en Chile después del año 2004-2005, para poder probar el cese efectivo de la convivencia, tienen que cumplir con un requisito que la ley establece, que es concurrir a alguna oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y dejar constancia a través de un acta de cese efectivo de la convivencia. Esa Y acta, ojo, eso, sí, esa acta, dime tú, ojo, ¿qué? que deben notificárselo al otro cónyuge, porque Ah, es súper común que me dicen, no, pero si mi señora sabe que yo lo firmé, no, no basta que lo sepa, tiene que notificarse judicialmente o ir juntos a firmar una escritura o un acta de cese de convivencia. yo Eso es me súper acuerdo del importante, caso, ¿no? me acuerdo del caso de nuestro gran tenista número uno de Chile y del mundo, Marcelo Ríos, que en algún momento él contrajo matrimonio con una conocida modelo chilena que Trajo alguna vez, matrimonio varias veces, parece. bueno, él se casó un par de veces, ¿no? O parece que tres, pero su segundo matrimonio me acuerdo que estuvo casado con una señorita que aterrizó un avión en el aeropuerto Pudahuel y venía con una bota y con silla de ruedas, ¿no? Me acuerdo de eso, una modelo conocida Sí. que estudió en el Liceo Manuel de Salas, donde tenemos bastantes personas que nos están mirando en este momento, Mira qué y, buena. y la Kenita, ¿no? Esto es Sí, un hecho público notorio. sí, claro. Y él para poder divorciarse, porque había dejado el acta, tuvo que ir al tribunal de familia con un abogado del acta, presentar una especie de demanda, que en realidad es una gestión que se llama voluntaria, Voluntario. donde, donde se le pide al juez que ordene notificar a su cónyuge el hecho de haber dejado esta acta de cese efectivo de convivencia, y luego debió esperar un plazo superior a un año para tener un divorcio de mutuo acuerdo o superior a tres si hubiera querido hacerlo en forma unilateral. Entonces, y eso sigue rigiendo hoy día. Entonces, Así tal es. vez como recomendación para aquellas personas que nos están escuchando y que se sienten muy seguros porque están separados y fueron al registro civil a dejar el acta y tienen el acta, es que no sirve si No fueron sirve solos, de nada. sino Tal si cual. no la hacen notificar judicialmente a su cónyuge. ¿Ah? Tal cual. Y eso es un error súper común. Oye, aquí nos han hecho algunas preguntas que no las hemos contestado. Una, A ver, Vane Godoy dice, ¿qué hago para cobrar la pensión del ex marido que alegó prescripción? ¿Qué es la prescripción? La prescripción es una institución que extingue algunos derechos de las personas o que extingue acciones para ejercer esos derechos cuando ha pasado una cierta cantidad de tiempo, generalmente años. Por ejemplo, oye, las a mí me la enseñaron así, pasó la vieja. ¿Ah? tal cual, ese es justamente el caso. Pero esta institución en el fondo lo que pretende es conseguir certeza jurídica. Es decir, si tú te estás arrancando de una cobranza durante 5 años, ya después de 5 años paremos la cobranza, ya no puedo seguirte cobrando. Le debes plata a todo el mundo, pero después de 5 años ya tiene que parar esa cobranza. Lo que no significa que tú no estés obligado a pagar la deuda, la puedes pagar, pero ya no te la pueden cobrar judicialmente. Y pasa Pero también que debe ser alegada. debe ser alegada, exactamente. Mientras no se alega, la obligación subsiste, te la pueden seguir cobrando y qué sé yo. Pero llega un minuto en que tú pierdes la acción para cobrarla, que eso es la prescripción de tu acción de cobro, y que eso probablemente es lo que le pasa a la señora Vane. Si el marido al cual le debe pensión de alimentos alegó la prescripción, el tribunal tendrá que analizar si esa prescripción operó o no. Si Con respecto a transcurrió la el tiempo. exactamente. Si eso, el tribunal dice que transcurrió el tiempo suficiente como para extinguir la acción de cobro de los alimentos, sea total o parcialmente, porque puede haber, ya no hay Pasó problema. la vieja. Tal cual. Lo Bueno, que no los significa niños, que pierda todos los alimentos, sino aquella parte que prescribió.
Claro, porque la prescripción, que puede ser de 5 años, por ejemplo, Ujú. eh, indica que si transcurrieron más de 5 años sin cobrar estos alimentos que dice la señora o señorita Vanessa o Vane Godoy, si transcurrieron más de 5 años, el tribunal puede declarar prescrita todas aquellas alimentos Anteriores, que anteriores a los 5 años, pero no están prescritos los que tienen de de 5 5 años para o acá. menos. 5, 4, Exacto. 3. Ahora, sin perjuicio que el tribunal también podría tener la idea de que la prescripción se suspendió mientras los hijos eran menores de edad hasta su mayoría de edad, y ahí los plazos se alargan, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre es pataleable, pero bueno, el criterio en general de los jueces ha sido aceptar la prescripción incluso para alimentos. Dice que hay una norma civil que dice que la prescripción no opera entre cónyuges, pero así ha sido. Y Oye, había muchas otra gracias. pregunta, Muchas Roberto, gracias, desde Las Vanessa. Condes. ¿Sí? ¿Qué Tengo un dice? primo que se casó en Chile y luego en Paraguay. ¿Valen los dos matrimonios? Solo el último, no sé, pues depende con quién se casó. ¿Se casó con la misma persona o con personas distintas? Ah, qué buena respuesta. ¿Sí, vos? Uno se puede casar con la misma persona varias veces, dices tú, ¿ah? O sea, si yo me caso con una persona en Chile y luego inscribo ese matrimonio en Uruguay, no hay nada de malo, o al revés. En No es Paraguay. necesario celebrarlo nuevamente. Ujú. Aquí- Pero este Bueno, entiendo que se casó con dos personas distintas. claro, si se casó con dos personas Yo creo que es distintas, bigamia. podríamos estar en presencia de un delito de bigamia, y el problema que hay es solamente de prueba. Así Porque, es. vamos, porque primero puede ser que ninguno, o sea, que la segunda cónyuge no tenga idea que él estaba casado en Chile, Y que es lo más probable. esta mujer que paraguaya o que se casó en Paraguay con él, no tiene conocimiento de que él estaba casado en Chile. Y si él se afinca en Paraguay o fuera de Chile, en otro país, en un tercer país, probablemente nunca vaya a conocer esto, y a lo mejor el problema se va a suscitar cuando alguno de ellos Con la fallezca herencia. al momento de pedir la herencia, ¿no es así? Claro, y Eh, probablemente los hijos chilenos van a pedir herencia ya. Pero efectivamente el matrimonio no necesita inscribirse en Chile para que exista, sino que para que tenga efectos jurídicos. Por lo tanto, el matrimonio que celebró en Paraguay existe y puede tener efectos con solo inscribirlo acá. Y el delito de bigamia, a mi juicio, estaría cometido igual. Fíjate que nuestra legislación a partir del año 2005 estableció además una novedad. Eh, Mira, Amalia Isabel Castillo dice: mi primo se casó en Chile con una peruana. Este matrimonio vale solo en Chile. Pareciera ser que es una afirmación eso, ¿ah? Sí, Bueno, si es una afirmación, vamos a decir que sí, pero no yo conocemos también. la legislación de Perú, por supuesto. Ahora, no podemos ser tan arrogantes para pensar que un matrimonio válidamente celebrado en el extranjero no pueda tener efectos en Chile y viceversa, ¿no? Sí, claro. Entonces, tal vez si esa persona ciudadana peruana inscribe el matrimonio en el Perú, o el chileno inscribe el matrimonio en el Perú, dado que se casó con una peruana y tiene interés, muy probablemente ese matrimonio también va a tener Va a efectos en tener Chile. efectos allá, probablemente, claro que sí. Me acuerdo que un profesor decía: no podemos pensar que cuando viene el presidente de Estados Unidos, en ese tiempo, en el año de la cocoa, Ronald Reagan, decían, cuando Ronald Reagan llega a Chile con Nancy Reagan, no podemos pensar que ellos, porque son casados en el extranjero, Claro, y tal no está cual, inscrito el matrimonio en Chile, no va a tener efectos en son Chile. solteros, claro. Claro, ellos siguen casados. Pero Sí, igual la gente se arregla para hacer algunas trampitas, ¿ah? Entonces se casan sí, fuera de Chile, como Don Pato Cornejo, al que me refería yo, que no digo que haya hecho trampitas, solamente digo que se ha sabido que él se casó en el Uruguay cuando estaba casado en Chile durante un periodo. Entonces tuvo dos matrimonios, y yo no sé si eso lo habrá regularizado. Si esto no es así, perdón Pato, corazón de chileno, eh, mi ídolo. Esto tiene que ver con la parte jurídica nomás del asunto, ¿ah? Y no tenemos ningún ánimo de ofender, ni injuriar, ni calumniar a ninguna persona. Y las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad del que las escucha. a ver, Amalia nos dice si tienen que escribir, me imagino, inscribir el matrimonio en Perú o deben casarse nuevamente. En Chile al menos no deberían casarse nuevamente, sino que bastaría inscribirlo. Ignoro cómo será en Perú, pero yo me imagino que debe haber alguna forma de inscribir. Tenemos O sea, un colega peruano a lo mejor que nos pueda aportar datos de la legislación peruana.
Sí, fíjate que lo que podrían hacer es preguntar en el consulado de Perú en Santiago, si es que Sí, ellos viven acá en Santiago, y lo más probable, porque nuestras legislaciones tienen una raíz común, ¿no? sí, Una raíz hispánica, etcétera, es que haya que inscribir el matrimonio en el Perú y en los algún requisitos de estos, registro claro, civil porque peruano. claro, el Servicio de Registro Civil chileno debe tener un equivalente, tiene un equivalente en Perú, Claro. donde se inscriben los nacimientos, los matrimonios, las defunciones y algunos otros actos jurídicos que tienen relevancia para las personas. Fíjate, fíjate que hay algo que quería contarte yo, que al principio estábamos hablando de esta pugna entre la Iglesia y el Estado de Chile, y decía que había una novedad a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil año 2004 y 2005 que dice relación con la forma de contraer el matrimonio y dónde se contrae el matrimonio. Porque tú bien ¿Ya? sabes, tú bien sabes que te puedes casar pidiendo una hora en el servicio de registro civil de identificación. Ellos te van a obligar, porque así lo dice la ley, a tomar un pequeño curso sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio, para que tú sepas si te vas a casar bajo régimen de sociedad conyugal, separado total o parcialmente de bienes, o vas a hacer uso del derecho a tener el régimen de participación en los gananciales. ¿Ya? Esto da para otro programa, yo creo, para poder conversar bien sobre estos temas. Oye, Pero, pero una cosita quiero hacer un resumen porque es re importante que la gente entienda muy elementalmente en qué consiste cada régimen. Sociedad conyugal significa que los bienes que tú tenías antes de casarte siguen siendo tuyos, pero en el caso de la mujer te los administra el marido. Y al final de la sociedad conyugal, cuando se mueren o cuando se divorcian, se dividen por partes iguales los bienes que se adquirieron a título oneroso, o sea, que se compraron durante el matrimonio y cada uno conserva lo que tenía antes de casarse o lo que heredó más la mitad de esto que ocurre. Y en el caso de la mujer, como le administran sus bienes, puede, por ejemplo, comprar una casa con el artículo 150. Y muchas mujeres creen que por el hecho de comprarlo con el artículo 150 va a ser de ella. No, significa que lo puede administrar ella, pero al término de la sociedad conyugal, el marido también adquiere la mitad de eso, salvo que ella renuncie a a los los gananciales, gananciales, a los que gananciales. significa que renuncia a toda la mitad de estas utilidades que se produjeron. Por lo tanto, ahí hay un tema a evaluar. Segundo, la separación de bienes, que significa que cada uno actúa como si fuera separado y al final cada uno conserva lo suyo. Y el de participación en los gananciales, que es una cosa intermedia. Durante el matrimonio se comportan como separados de bienes, cada uno puede actuar libremente, pero al final todo lo que se generó durante el matrimonio se divide en partes iguales, como si fueran en una sociedad conyugal. Eso es Claro, como para que tengamos un barniz de cada los claro, tipos. yo me acuerdo esto de la participación en los gananciales como un gráfico de barras, como que al comienzo ambos parten el matrimonio con un patrimonio que es distinto, puede ser que uno de los dos tenga más o menos, pero al término del matrimonio a lo mejor ella, que tuvo una profesión, un oficio, un negocio bastante lucrativo, terminó muy bien, una mujer que, exitosa como mi colega Exitosa. María Inés Ibacachi, que está acá en pantalla, ¿no? Que le fue muy bien en la vida, y a lo mejor su marido terminó con un patrimonio bastante menguado, pequeño. Entonces, si están casados bajo régimen de participaciones gananciales, el legislador que es inteligente dijo, bajémosle y subamos y repartamos esta diferencia entre el marido y la mujer. Esa es la forma más gráfica de entender esta institución que es mucho más compleja, estamos hablando generalidades con la intención de ilustrar a la gente. Oye, Y Marina, déjame... ojo, que en ninguno de los casos incluye las cosas que se tenían de antes de casarse. Si, por ejemplo, se casa en el mismo ejemplo que tú decías, pero resulta que ese marido no tenía ni un peso antes de casarse y la señora tenía muchos bienes antes de casarse, al final del matrimonio ella conserva su patrimonio que tenía grande antes y el pequeño y solamente se enriquecen ambos por partes iguales con lo que generaron durante el matrimonio, porque se supone, Gananciales. exacto, que para producir esos bienes el matrimonio aportó, dándote estabilidad emocional, lo que sea, pero te aportó para generarlo. Mira, yo quería concluir respecto de la forma de contraer y dónde se contrae el matrimonio con nuestra nueva legislación en Chile, que ya, bien, ya no es tan nueva, ya tiene 15 años. Sí, pues.
que, si uno profesa una religión, un credo, una fe, y desea casarse solamente por esa fe, ese credo, esa religión, entonces nuestro legislador se puso ingenioso también y recogió Respetuoso de esto, las creencias, claro, sí. respetuoso, y dijo, mire señor, señorita, usted puede contraer matrimonio ante un pastor, ante un sacerdote, un rabino, ante el gurú de su credo o religión que esté reconocida, que tenga personalidad jurídica en Chile, y una vez que usted contrajo dicho matrimonio, se va a extender un acta. Esa acta es un documento que viene firmado por los contrayentes, por la persona que ofició la ceremonia religiosa y por los testigos que vaya a haber, y esa acta se establece un plazo que es de 8 días hábiles, se cuentan de lunes a sábado, incluyendo el sábado, 8 días hábiles, para luego inscribirlo en el servicio de registro civil e identificación. Tal cual. A la gente que le gusta la farándula chilena y le gusta el fútbol, recordará un matrimonio que fue bastante difundido, que se transmitió a través de televisión, donde Ah, hicieron volar una ¿verdad? paloma, Ah, de un etcétera. futbolista. Sí, Manuel sí. Neira, que se casó con una chiquilla bastante conocida también, una modelo, Pamela Díaz. Ellos contrajeron matrimonio religioso, con mucha pompa, fastuosidad, música, Pero palomas no, volando, no le escribieron. Sí. pero no lo inscribieron nunca ante el Servicio de Registro Civil, y entonces, para los efectos civiles, ambos conservaron el Son estado civil que solteros. tenían el día de contraer matrimonio, que puede haber sido el de soltero, o si alguno de ellos estuvo casado antes, y eso no lo sé, a lo mejor Sí, claro. eran Divorciado. divorciados, ¿no? Oye, mira, Pero de todas Rubén maneras, Vivanco, ¿Mm? perdona, Rubén Vivanco, ¿cómo es posible que el marido administre los bienes de su mujer? Eso es antediluviano. ¿Qué dice el feminismo? ¿Cómo esa legislación puede estar vigente aún, impresentable, poco estético? ¿Qué te puedo decir, Rubén? Completamente de acuerdo. Fíjate que cuando la mujer era relativamente incapaz, o sea, era medio débil mental, se podía incluso entender Para, que para, para, la para, mujer para, para, era discapacitada. Pero ahora siendo una para. mujer plenamente capaz no se entiende. Diga. Porque yo te conozco bien y sé que estás ironizando. Pero a lo mejor alguien que nos está escuchando va a decir, mira lo que dijo, y nos transformamos en un meme. Así que, ojo, aclaremos. ¿Qué se entiende Oye, si es que, jurídicamente, abogada claro, Marina Ibacache? ¿Qué jurídicamente se se entiende? entiende. Lo que pasa es que, como conversábamos al comienzo, la mujer era vista como relativamente incapaz, la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Y como relativamente incapaz, igual que un niño, tenía que ser protegida por el marido. Pero finalmente se dijo, bien, la mujer es plenamente capaz, se reconoció, los legisladores vieron la luz y entendieron que la mujer casada también era capaz, pero no era capaz de administrar sus propios bienes si está casada en el régimen de sociedad conyugal. Eso es algo que yo no lo puedo entender, no entiendo por qué se mantiene, no logro entender por qué no hay suficiente ruido feminista en una cosa semejante, que me parece más grave que muchos de los otros problemas, porque me parece que estamos tolerando una situación igual como se toleró en algún minuto que fuera delito la homosexualidad. ¿Por qué es el Yo, marido el que administra los bienes de la mujer casada en sociedad conyugal? No lo entiendo. cuando termine la pandemia, a lo mejor vamos a tener muchas mujeres marchando por la Plaza Italia y por la Alameda después de ver este programa. Y para aclarar el concepto, como la colega bien sabe, María Inés ¿Mm? Ibacache, ¿Sí? cuando ella habla de capacidad, para los que están escuchando, y María Inés lo sabe muy bien, cuando ella habla de capacidad, habla de un concepto legal que se refiere a la Sí, aptitud legal que tiene una persona para obligarse por sí misma, para celebrar actos y contratos. Entonces, así don es. Andrés Bello, el venezolano aquel que creó nuestra legislación civil chilena, pensó que, copiando a la legislación francesa, que la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal no tenía plena capacidad, no tenía una aptitud legal para celebrar actos y contratos por sí misma, y para poder administrar los bienes le nombró una especie de administrador que solamente por una cuestión de sexo esto recayó en el marido. Pero ese era el régimen que se llamaba ordinario de la administración de la sociedad conyugal, y cuando el marido caía en grave demencia, en dilapidación de bienes, etcétera, entonces la mujer podía demandar una administración extraordinaria y podía ella ser la administradora del patrimonio, cosa que en la práctica ocurría, pero muy poco. Porcentualmente eso era marginal. Mm, Mira, tenemos una persona sí.
la conozco, doña Nadiuska Martínez, una inmigrante venezolana, que estaba haciendo una pregunta y que dice, ¿la puedes leer tú, por favor, que estoy sin mis lentes? Si yo inscribo mi matrimonio acá en Chile, ¿nos aplica el régimen de la ley chilena? Mira, qué buena pregunta. Evidentemente, señora Nadiuska, y mucho gusto para usted, para saludarla, para usted y todos los venezolanos que nos pueden seguir. eh, Si una persona extranjera o no chileno inscribe en Chile un matrimonio celebrado en el extranjero, evidentemente que va a tener aplicación la ley chilena en cuanto a las relaciones de familia que tienen con sus hijos chilenos, si es que llega a tener hijos en Chile, y con el régimen patrimonial que afecta a los bienes. Usted se va a entender para todos los efectos patrimoniales en Chile como separada totalmente de bienes. Y por ende, la mujer va a administrar su patrimonio, el marido va a administrar el propio, a menos que ambos consientan en que haya una especie Pactar. de comunidad de bienes y se pacte un régimen de sociedad conyugal. ¿Ah? Y esto nos conecta también, María Inés, con lo que tú decías respecto al acuerdo de unión civil, porque tú estabas diciendo que ahora personas que tienen el mismo sexo o que no quieren casarse pueden celebrar este tipo de acuerdo, ¿no? Ujú, así es, claro. Y en este caso es parecido a lo que pasa con los matrimonios celebrados en el extranjero. Son separados de bienes o pueden pactar también la sociedad conyugal, pero tienen que pactar, la diferencia de lo que pasa en el matrimonio, que es a la inversa. Hay que En pactar la este caso, separación de bienes. en este caso El la régimen, sociedad conyugal, en este caso adopta el nombre de comunidad de bienes, porque así, ya no estamos ante cónyuges, sino que exacto, estamos ante personas que son convivientes civiles. El así es. acuerdo de unión, Ese es un el nuevo acuerdo estado civil, de hecho. creó un nuevo Estado civil. Así Porque es. en Chile, han de saber los que nos están escuchando, también hay algunos niños que están en sintonía. A mí a través de WhatsApp me enviaron un mensaje unos niños que estaban escuchando y Mira qué mirando, bueno. ¿sí? Y me decían, me Futuros decían, coleguitas. me decían, caballero, me decían, señor, Tío. ¿cuáles son los estados civil que hay en Chile? Parece que uno de ellos tiene que hacer una prueba y contestar un trabajo, entonces, ¿podemos ayudarlo, María Inés? ¿Cuáles son los Pero estados por civiles que hay en supuesto, Chile? antes había poquitos estados civiles. Uno era casado, soltero o viudo. No había más. Ahora existe el estado de casado, eh, Soltero, soltera conviviente civil, soltero, soltera, viudo, viuda y y divorciado. divorciado. Y divorciado y divorciado. Entonces, el estado civil, dependiendo de la relación de pareja que tenga una persona, Así es. admite, uno nace soltero y luego uno Sí, por voluntad puede cambiar de estado civil. cambiar su estado civil. Ahí Exactamente. para que sepa bien y conteste bien la tarea, este niño que está ahí, se llama Rafael. Rafael, puedes cambiar de estado civil por tu voluntad, contrayendo matrimonio, celebrando un acuerdo de unión civil, y también no por la voluntad, sino que por un hecho de la naturaleza, o por un delito, puedes cambiar de estado civil si estás casado y puedes pasar a ser viudo o viuda. Y por decisión propia, pero además con consagración judicial, tu estado civil de casado puede mutar, puede transformarse en el de divorciado. Oye, Mira, perdona, Rubén Vivanco nos dice, anulado existió también. En realidad no existía el estado civil de anulado, nunca porque en la Chile nulidad existió del el estado civil de matrimonio, anulado. exacto, la nulidad del matrimonio lo que decía, ese matrimonio fue nulo y por lo tanto nunca existió. Lero, lero, usted es soltero. Así de simple. Claro, entonces las personas que iban al juzgado y mentían, y el juez mentía, y todos mentían, obtenían una sentencia definitiva que decía que el matrimonio era nulo, absolutamente nulo, y Bien. por ende el estado civil de uno se retrotraía al momento en que uno había ido al registro civil, o sea, uno era soltero y pasaba a ser soltero nuevamente, y se Era entendía curioso que... porque era soltero pero padre de hijos legítimos. Era Ah, una sí, cuestión bien rara. no Porque los afectaba hijos conservaban su carácter de legítimo para que no se vieran perjudicados por el grave pecado de sus padres y de nosotros, y anular. nosotros, y nosotros como estudiamos esto antes del año 2000, hablamos de soltero, viudo, divorciado, y se nos olvida hablar de soltera, casada, viuda, divorciada. Ah, Eh, claro, nosotros no somos del tiempo del lenguaje inclusivo. sí, pero vamos a incluirlo. Oiga, Va.
Mira, hay una persona que se llama Evita Aroca que dice, saludos, hacen linda pareja. Linda pareja para los efectos de las Sí. redes sociales, ¿no? Estamos trabajando acá, cada uno desde nuestra casa y somos una... En realidad hay una parte que es más bonita que la otra en esta pareja, hay que reconocerlo. Usted, Oye, sí, pues, Marines, mira, el mismo Rafael me dice, Tomás quiere hacer una pregunta, dice. Entonces aquí en el WhatsApp tengo que otro niño que me agregó, que se llama Tomás, me dice, ¿puede una persona en Chile casarse o celebrar acuerdo de unión civil con dos personas? no, pues, no se permite. Tiene que ser de a uno nomás. Tomemos turno. Pero parece que Tomás es más astuto que nosotros y nos dice, ¿y cómo mi papá estuvo casado con mi mamá y ahora está casado con otra persona? Ah, Ah, por supuesto, pero no conjuntamente, tiene que ser sucesivamente. Primero tiene que divorciarse de una señora y luego casarse con la otra señora, le decimos al niño que nos está preguntando. O también puedes tener una pareja de un conviviente civil y luego casarte, eh, pero siempre de a una persona por vez. oye, respecto del acuerdo de unión civil, ha pasado una cosa bastante curiosa. Sí, Eh, esto tenía una idea. El legislador chileno, exacto, fue desi- concebido para desi- parejas homosexuales y no claro, terminó así. el móvil y una serie de Sí, organizaciones, sí, grupos de presión chilenos, sí. presionaron al legislador para establecer una especie de matrimonio homosexual, pero Simple. como pasan siempre las cosas en Chile, que vamos de a poco y vamos atrasados, eh, Y que la y no moral vamos nos debe gobernar todo. y no vamos a la par con los demás países del mundo en este tipo de materias, Claro. sin perjuicio que nosotros vamos bastante adelantados. Sí, es Pero cierto. entonces se creó acá un acuerdo de unión civil que permite la unión de dos personas, independientemente Independiente de, de su género. ¿sí? Eh, y esto tiene muchos efectos civiles, ¿no? Sí, claro, es muy parecido a un matrimonio en cuanto a los efectos. Y yo diría que la principal diferencia está en la facilidad de disolución que tiene, que puede ser unilateral, no exige tiempos para, como en el matrimonio que exige pasar entre 1 y 3 años de separación, puede separarse unilateralmente. Pero yo diría que lo más curioso es que la mayoría de las personas que han hecho pactos de unión civil han sido parejas heterosexuales y no tanto parejas homosexuales, probablemente porque muchas parejas homosexuales están esperando que exista un matrimonio igualitario y quieren, en definitiva, lo que tú decías en un minuto, que poco se habla del amor en las definiciones del matrimonio, porque es verdad que parece ser una relación más patrimonial que de amor. Oye, que Eso se ha Tomás, dejado un poquito de lado. oye, este niño Tomás está bastante inquieto On y fire. nos pregunta lo siguiente, y te voy a preguntar ¿Eh? a ti porque a mí me anduvo matando con la pregunta. No, por Dios, Me- que niño más a ver, voy a leer. preguntón. Primero me dice que me deje de pasar la mano por el pelo, una crítica, así que bueno, Esa va para mí. me queda un poco de pelo, ¿ah? Y lo segundo que pregunta es si una persona que celebró un acuerdo de unión civil puede tener hijos. Sí, o sea, dice, ¿puede tener hijos matrimoniales? Una pregunta rara, ¿no? No, pero la verdad es que tenga hijos matrimoniales o no matrimoniales, hoy por hoy, la verdad es que no tiene ninguna relevancia, es nominal, porque tienen los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, tienen exactamente los mismos derechos en todos los sentidos existentes. No hay ninguna diferencia entre un hijo nacido de una relación matrimonial o no matrimonial. Lo que Tomás debe entender es que cuando una persona celebra un acuerdo de unión civil, no contrae matrimonio. Aquí no se trata de un Así es. matrimonio. Esto No, no son casados, sino que el así es. estado civil, como bien lo decía Es de Marínez, convivir. ha pasado a ser el de conviviente civil y no el de matrimonio. Entonces, los hijos que puedan haber, tratándose de una unión civil entre un hombre y una mujer, eh, van a ser hijos de ellos, no van a ser matrimoniales, pero van a tener los mismos derechos que cualquier hijo en una relación de pareja. Tú también decías Marines, que la principal diferencia radica en la forma de ponerle término a un Así es. matrimonio. Recordemos que el matrimonio puede Es terminar por la bastante muerte, simple.
el matrimonio puede terminar por la muerte del marido o la El mujer. acuerdo de unión civil también. Claro, y en el caso del matrimonio, entonces se habla del viudo y la viuda como estado civil. Eh, no vamos a decir que el acuerdo de unión civil deja a la otra persona en el estado, a la persona que sobrevive en estado de viudo o viuda, No, porque no hubo matrimonio, no, sino así es. que vuelve a tener el estado civil que tenía antes del acuerdo Así de es, unión civil, claro. ¿ya? O sea, soltero o divorciado, según sea el caso, ¿ya? Ujú. Que la forma de terminar esto también puede ser solemne a través de una Sí, escritura, etcétera. Lo pero importante es que el acuerdo, la lo importante es diferencia que, yo creo que más importante es que en el caso del matrimonio, de mutuo acuerdo se pueden divorciar, pero después de un año de espera de cese de convivencia. En el cambio, en el caso de la convivencia civil, si alguien se enoja, se va al otro día y se separa y pone término a la convivencia. sí, fíjate que importa aquí también saber eh, cuáles son los beneficios que trae una persona que está en una relación de convivencia, Mm, pero no lo ha inscrito en el registro civil. No hay un acuerdo de unión civil que sí. esté vigente, pero está conviviendo. Mm, ¿En qué podría beneficiar a una mujer que, por ejemplo, que tiene 3, 4 hijos con su pareja, no está casada, no tiene un acuerdo de unión civil, ambos son solteros o divorciados, mm. o uno de los dos es soltero o divorciado? ¿En qué le beneficiaría a María Inés contraer este acuerdo Mira, de unión civil? a los hijos no los beneficia ni los perjudica porque básicamente sus derechos hereditarios y todo están salvaguardados. Pero en el caso de ellos, de la pareja, al morir uno de los miembros de esta pareja, el otro es soltero y no va a tener ningún derecho hereditario. Todo lo que han producido durante la vigencia de esa unión, que ha sido producto generalmente del trabajo de los dos, no lo hereda el cónyuge o la pareja que sobrevive. También hay algunos temas como administrativos, por así decirlo, la capacidad de decidir cuando uno de los dos, porque la idea es que envejecer juntos, y si uno de los dos está enfermo, ¿quién va a tomar las decisiones médicas relevantes? Eh, no va a ser la pareja, sino que probablemente sea otro tipo de pariente, porque esa pareja no tiene ninguna certeza jurídica de su existencia y de su naturaleza. Por lo tanto, los efectos dañinos son patrimoniales y también de alguna manera emocionales, como estos efectos de contención, tomar decisiones en caso que el otro se enferme, que el otro esté interdicto, que esté mayor, que esté muy anciano y que necesite atención médica. En fin, creo que en Oye, ese sentido es bueno regularizar las situaciones para ese tipo de efectos. fíjate que se nos ha pasado el programa de una manera vertiginosa, hemos hablado Muy de muchas rápido. cosas, han quedado muchísimos temas en el tintero. Las Sí, personas que nos están viendo a través de la página Hablemos del Ex de Facebook, queremos agradecer la sintonía, tenemos mucha sintonía, muchas personas. También nos están escuchando a través de la radio Monos con Navaja, que tiene de su página veras. web, es su página web www.monosconnavaja.cl. Y los invitamos a todos a formularnos preguntas por escrito, dejando sus mensajes en nuestra página. Y como el tiempo se nos vino encima, tal vez para concluir, podemos agradecer la sintonía a todos nuestros Sí. amigos, a los grupos de Facebook que se han creado a propósito de nuestro programa y los amigos que nos Qué están llegando buena. y aquellas personas que no son amigos nuestros, pero que se han hecho amigos a través de la comunicación. Sí. Les agradecemos porque estamos felices de estar trabajando juntos. María Sí. Inés, ha llegado la hora de que esto Decir cierre, adiós. ha llegado Qué la hora de pena. decir adiós. Me ha dado mucho gusto verte después de este 18, espero que estés bien en tu Igual. casa. Me Sí, tú gusta también también. Me Salud. gusta también cómo sin ponernos de acuerdo tenemos una copa parecida, estamos tomando algo, un jugo parece, ¿ah? ¿Ah? Sí. Por Debería ahora es juguito. debería patrocinarnos alguna marca de jugos de naranja, ¿no? De veras, con vodka, ojalá. A Ah, la sí, próxima. bueno. Bueno, Prosit entonces, y a todos los amigos que nos están Saluda a observando los y nos amigos están que nos están escuchando, viendo. un abrazo fuerte para todos.
Esperemos que hayan tenido un bonito 18 y a cuidarse. La pandemia sigue, hay COVID todavía. Hoy día salió una noticia triste, que en Las Condes creció mucho el contagio de COVID en los últimos 5 días. Eso da una señal de que la amenaza sigue allí. Y entonces, por favor, cuidémonos, querámonos, apoyémonos y también discutamos cuando haya que discutir, pero conservando la calma por la vía del derecho y que sea lo mejor y nos Oye, veremos la y próxima entender semana. que cercanía y cariño se puede hacer a un poquito de distancia y cuidándose. Así que saludo a todos nuestros amigos, qué gusto verlos, me alegro mucho y nos vemos el próximo martes a las 20 horas en Hablemos del Ex en Facebook y en Monos con Navaja también los martes a las 20 horas. Nos vemos. Bye bye, chau chau, Chao, chao. chao Aloha, Ecuador, sayonara. chao Canadá, chao Estados Unidos, chao Chile.